Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Interesante cuestión. ¿Qué es el canon bíblico? Veamos los dos componentes, canon y bíblico. Por supuesto, cuando hablamos de bíblico nos referimos a las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ¿qué es lo que significa canon? Según nos informa la Enciclopedia Británica, sería lo siguiente, abro cita. El término canon, que proviene de una palabra hebreo-griega que significa vara o vara de medir, pasó al uso cristiano para significar norma o regla de fe. Los padres de la Iglesia del siglo IV lo emplearon por primera vez en referencia a la naturaleza definitiva y autorizada del conjunto de las Sagradas Escrituras. Fin de cita. Entonces, el canon bíblico es la norma, la regla de demarcación de lo que constituye la Biblia. Tengamos en cuenta que Biblia, etimológicamente hablando, significa conjunto de libros. O sea, cuando nosotros escuchamos el término Biblia, pensamos en un libro, ¿no? La Biblia. Pero en realidad Biblia significa conjunto de libros. La Biblia es el libro, en realidad es una compilación que tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Y que tiene ahí el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, la carta de San Pablo a Filemón, la primera carta de Juan, el Evangelio de Marcos, etc. Entonces tenemos todo un conjunto diverso de libros. La Biblia viene constituida por un conjunto de libros. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué la Biblia está constituida por cierto conjunto de libros y no por otro? Por ejemplo, ¿por qué no se da el caso que la Biblia tenga un libro más o un libro menos? ¿Por qué, por ejemplo, entra como Sagrada Escritura, digamos, la carta de San Pablo a Filemón, pero no entra como Sagrada Escritura la Didache, pese a que esta también fue escrita, según confluye casi universalmente los estudiosos, en el siglo I y es un documento cristiano? Son cuestiones que se plantean. Entonces la cuestión del canon bíblico, o sea, de la demarcación de qué libros van a conformar la Biblia, no es un asunto obvio, es un asunto que requiere profundo estudio e investigación. Reflexiónese sobre lo siguiente. Mateo 28 del 19 al 20. Es aquel pasaje donde Jesús está ascendiendo a los cielos. Está yéndose a su gloria, ya con su cuerpo resucitado, y está dejando a los apóstoles para la labor de la iglesia. ¿Y qué es lo que dice? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a guardar todas las cosas que les he mandado. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que reflexionemos sobre lo siguiente. Jesús no escribió ningún libro, o al menos no tenemos una referencia de que lo haya hecho. Y de haberlo hecho es extremadísimamente probable que tengamos tal tipo de escrito. Pero no lo tenemos. Jesús no escribió un evangelio de su puño y letra. No nos dejó tampoco un tratado teológico. Lo que él realizó fue un ministerio de 3 años de predicación, de enseñanza, de predicación. Y tuvo en torno a sí a los apóstoles. Y cuando Jesús asciende a los cielos, noten qué interesante, no les dice, escriban. No les manda a escribir. Les manda a predicar, a bautizar, a enseñar. A eso les manda. Entonces, en cierto modo, lo que tenemos es que se está estableciendo una tradición oral. Lo que les manda Jesús a los apóstoles es a predicar, a hacer discípulos, con lo cual se establece una tradición oral, una línea de sucesión apostólica, pero no les manda directamente a hacer escritura. Tampoco se da el caso de que Jesús asciende al cielo y al segundo siguiente de que los apóstoles dejan de ver a Jesús, automáticamente cae del cielo una Biblia lista, con todos los libros exactamente como tenemos en nuestras Biblias de hoy en día. No.
Para el proceso de identificación, reconocimiento o delimitación del canon, pues se pasa por todo un conjunto de incertidumbres y discusiones a lo largo del tiempo. Y el canon bíblico se da en el contexto de la misma Iglesia Católica. Por ejemplo, si consideramos el canon del Nuevo Testamento, de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, pues si tenemos esos libros y no otros, acá juega un rol esencial lo que es concilios católicos. A finales del siglo IV, concilios como los de Roma en el 382, Hipona en el 393, Cartago en el 397, confluyen en un canon de Antiguo y Nuevo Testamento, en un canon bíblico. Asimismo, esto es reafirmado por el Concilio Ecuménico de Florencia en el año 1442 y asimismo ratificado y hasta protegido con una cláusula de anatema por el Concilio de Trento en 1546. Entonces tenemos un conjunto de concilios católicos resguardando el canon e identificando el canon. Y estos concilios, por ejemplo, llegan a la lista de 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy en día. Entonces, la cuestión del canon bíblico no es algo automático que apenas Jesús ascendió al cielo o apenas murió el último apóstol, ya todos automáticamente sabían de forma absolutamente obvia e incontrovertible qué era lo que iba a constituir el Nuevo Testamento, por ejemplo. No, la constitución del canon requiere del rol de la Iglesia en dilucidar el mismo. Cuando se habla de Biblia católica y Biblia protestante, muchos pueden caer en el equívoco de pensar que la principal diferencia es un asunto de la traducción, que no sé, la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, católica, tiene un modo de traducción y la Biblia Reina Valera otro modo de traducción. Y sí, ciertamente hay divergencias entre Biblias católicas y protestantes en asuntos de traducción muchas de las veces, correcto. Pero esa no es la principal diferencia. La principal diferencia entre Biblias católicas y Biblias protestantes es que lo que suele darse en las Biblias protestantes es que les faltan libros. Esto es, que las Biblias protestantes no cuentan con 7 libros que sí aparecen en las Biblias católicas. De este modo, el canon católico, la Biblia católica, tiene 73 libros, mientras que el canon protestante o la Biblia protestante tiene 66 libros, 6. ¿Qué constituye esta diferencia de 7 libros? Los llamados libros deuterocanónicos, así los llamamos los católicos, o así podemos llamarlos, al menos. En cambio, los protestantes suelen llamarles apócrifos, aunque en realidad no es un nombre correcto para estos libros, porque apócrifo significa oculto y estos libros no es que estén ocultos, sino que han estado presentes con la tradición cristiana a lo largo del tiempo, en realidad. Los concilios que mencioné en la respuesta a la pregunta anterior, cuando definieron el canon bíblico, incluyeron estos 7 libros deuterocanónicos, que son Tobit, Judith, Eclesiástico, también conocido como Sirácides, Sabiduría, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos. Ahí tienes los 7 libros deuterocanónicos. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que el iniciador del protestantismo, Martín Lutero, lo que hace al realizar su traducción de la Biblia al alemán es tomar los deuterocanónicos y ponerlos en un apéndice, ponerlos aparte, como si no fueran una parte esencial del canon bíblico. En su traducción de la Biblia al alemán de 1534, él toma estos 7 libros, los pone en un apéndice que va en medio entre el Antiguo y Nuevo Testamento y lo titula así, Apócrifos. Estos libros no están en igualdad con las Escrituras, pero su lectura es útil y buena. Es interesante notar que hoy en día los protestantes no tienen estos libros en su Biblia. Pero Martín Lutero no los eliminó de la Biblia. Cuando él hizo su traducción, los puso en un apéndice, pero de todas maneras los tenía y decía explícitamente que su lectura es útil y buena. Pero a medida que fue pasando el tiempo en el protestantismo, pues se fue manifestando más
clara y fuertemente la hostilidad hacia estos libros hasta que eventualmente se los quitó de las versiones impresas de la Biblia. Por ejemplo, casi un siglo después de lo que escribió Martín Lutero, la Confesión de Fe de Westminster, que es una de las confesiones protestantes más importantes a nivel histórico, de 1646, en el capítulo 1, numeral 3, dice: los libros comúnmente llamados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no forman parte del canon de las Sagradas Escrituras y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia de Dios. Entonces ahí tienes una diferencia entre la Biblia católica y las Biblias protestantes. Es interesante esta cuestión de los evangelios apócrifos. Nosotros tenemos en el canon bíblico los evangelios canónicos, que son 4, ¿no? Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y adicionalmente el evangelio de Juan. No obstante, existen también los llamados evangelios apócrifos, que son documentos como por ejemplo el llamado Evangelio Tomás, Evangelio Felipe, Evangelio Judas, Evangelio María Magdalena, etc. De hecho, en su lamentablemente famosa novela El Código Da Vinci, Dan Brown, pues planteó una teoría conspirativa donde la Iglesia Católica artificiosamente seleccionó los 4 evangelios canónicos y de forma arbitraria, porque le dio la gana para preservar su poder y su agenda doctrinal amañada, excluyó los libros, los evangelios apócrifos, pese a que tienen igual o más historicidad que los canónicos. Pues bien, eso es absolutamente falso. Esto ya lo he dilucidado en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera?, página 165. Apunto: a diferencia de los evangelios canónicos, en donde los autores apenas señalan su autoría o lo hacen de modo muy escueto, en los evangelios apócrifos se enfatiza mucho la presunta autoría por parte de algún apóstol o miembro distinguido de la primera comunidad cristiana: Pedro, Santiago, Felipe, Tomás, María Magdalena, Bernabé, etc. Lo cual lleva a sospecha de fabricación interesada pro autolegitimación. Y esa sospecha se confirma cuando se va a la cuestión de la datación de estos escritos, pues en general son de mediados del siglo II en adelante, época en que ya habían muerto todos los apóstoles. Así que obviamente no podían ser escritos por los apóstoles, son documentos pseudoepigráficos. Y también el estilo da lugar a sospecha, pues a diferencia de los evangelios canónicos, que son bastante sobrios, en los apócrifos se exageran y adornan perceptiblemente los dichos y o milagros de Jesús. Así que lo arbitrario es decir que la Iglesia hizo una selección arbitraria del canon, pues los canónicos y apócrifos no están en situación de igualdad respecto a su fiabilidad histórica e incluso teológica, y por tanto lo coherente es discriminar entre ellos, separando el trigo de la paja. Entonces nótese que la investigación académica ha hallado, cuando se discute la datación de estos llamados evangelios apócrifos, que en general estos son de la segunda mitad del siglo II en adelante, y por lo tanto no son documentos originales de los apóstoles. Dado el criterio de apostolicidad que se tomó en cuenta en la dilucidación del canon, tendrían que ser descartados. Este no es un asunto arbitrario, simplemente que no cumplen ese criterio y son documentos falsamente atribuidos. Ahora bien, déjenme leerles lo que un crítico del cristianismo, no un defensor católico, sino el académico agnóstico Bart Ehrman, escribe en su libro Jesus Interrupted, Jesús interrumpido. Abro cita: Juan parece ser el evangelio más desarrollado teológicamente, por lo que probablemente fue escrito aún después, cerca al final del primer siglo, entre el 90 y el 95. Entonces, incluso un académico escéptico admite que el evangelio de Juan, que sería el último, está dentro del siglo I y por lo tanto el conjunto de evangelios canónicos sí está en el siglo I. Los evangelios apócrifos, en cambio, al estar del siglo II en adelante, terminan incorporando cosas que no son históricas, como explica William Lane Craig. Abro cita: el periodo de tiempo necesario para la acumulación significativa de leyendas nos situaría en el siglo II, precisamente el tiempo en que nacen los evangelios apócrifos legendarios. Estos son los relatos legendarios que buscan los críticos. Fin de cita. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.